tiene como título: es necesario que creas. Gloria a Dios, bendito Espíritu Santo. Es necesario que creas. ¿Cuántos creen de verdad? ¿Cuántos creen que cada palabra que dijimos por orden del Espíritu Santo es cierta para usted? Bendito sea Dios. Es necesario que creas. Abra su Biblia inmediatamente en el capítulo 11, verso 6 del libro o de la carta de los Hebreos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Para siempre sea glorificado el Espíritu de Dios en esta casa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Saben? No hay mejor lugar que correr a Dios. ¿Verdad, Elías? Yo hablaba ahorita, en principio, estaba hablando de que cuando el mundo te estrangula, cuando ya estás que ha ido a todas partes, pero que la solución no llega a tu vida, lo más sabio que puedes decir es: Señor, estoy cansado, ayúdame tú ahora. Y no crea que usted va a ser el único que va a hacer eso, hermana. No crea que usted va a ser el único Misael que le va a decir a Dios: estoy cansado ya, necesito un cambio. En muchas ocasiones yo he ido delante de Dios, en muchas, repetidas ocasiones le he dicho al Señor: Señor, no soporto más esta situación, resuélveme este asunto tú. Y yo puedo testificarle que Dios no ha fallado. Él no ha fallado en responder, porque no he ido con arrogancia, sino que he ido sabiendo que Él puede contestar y que yo dependo de Él. Amén. Ya tiene su Biblia en 11:6. Dice: en el nombre de Jesús. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repetimos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dígale al que está a su lado: sin fe. No, dígaselo de nuevo: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Padre Santo, gracias por tu palabra. Añade bendición sobre ella y que ellas sean de bendición a tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora dígale al que está a su lado: es necesario que creas. Aleluya. Yo creo que les dije cuando recibí este mensaje, ¿verdad? Estaba orando allí y alabando al Señor y recibí esta palabra. El Espíritu me dijo: es necesario que creas. Y me trajo este verso bíblico: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y de hecho, todo lo que el Espíritu me estaba trayendo cuando este mensaje venía es precisamente todo lo que yo he venido declarando el día de hoy. Yo no sabía que ustedes venían, tampoco conocía su problema. Mi esposa se me acercó y me dijo: para que ore por la esposa de Elías. Pero el Espíritu sí sabe porque ustedes vinieron. Amén. Pero es necesario que crean que el milagro está hecho. Es necesario que crean, todo aquel que vino con enfermedad, que su enfermedad o que la enfermedad que agobiaba su cuerpo se fue cuando la palabra fue declarada sobre su vida. Es necesario que creamos que la palabra de activación en nuestras vidas y en nuestro ministerio, que fue declarada, esa misma palabra empieza a hacerse vigente, empieza a manifestarse en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice aquí que el escritor de Hebreos introduce este verso diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios si nuestro corazón no está convencido, porque la palabra dice en el mismo Hebreo que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Usted tiene que estar convencido de que aun aquello que usted no está viendo
Y se me quedó la hermana Dora que le iba a parar de ejemplo aquí. Pero aquello que usted no está viendo ya es una realidad en el mundo espiritual. Y por eso el Espíritu Santo nos da este tema hoy. Es necesario que creas. El Espíritu de Dios me está diciendo ahora mismo que hay gente aquí que está dudando de lo que Él dijo. Aleluya. Dios habló de ministerios poderosos. Hay gente dudando de los ministerios poderosos. Me lo dijo el Espíritu Santo ahora mismo. El Espíritu vuelve a decirte, es necesario que creas. Es necesario que creas. Cada palabra que el Espíritu Santo ha dicho, cada palabra que se escribió aquí, es necesaria que sea creída por aquellos que la reciben. Bendito sea Jesús para siempre. Dice luego que en Hebreos se nos dice que si nos acercamos a Él es necesario que creamos que Él existe. Y para mí realmente Dios no existe, porque el que existe tuvo un principio, tendrá un final. Para mí mi Dios es, simple y llanamente es y siempre ha sido. Amén. Por tanto, Dios no tuvo un principio, tampoco tendrá un final. El Dios en el que yo creo siempre ha sido Dios y no necesitó ayuda de nadie en ningún momento, tampoco la necesita ahora. Así que si tú quieres ayudar a Dios a que tu ministerio se cumpla, lo único que tienes que hacer es depender de Él. Aleluya. Dice, todo el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. David me llama la atención porque David dice, ayer fui joven y he envejecido, Misael. Y en todo este tiempo, estoy parafraseando, que he vivido, nunca he visto un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Mi esposa y yo no éramos justos, sin embargo, nunca nuestra descendencia mendigó pan. Y no éramos justos porque no le servíamos a Dios. Porque cuando entramos a la justicia de Jesús, Él nos justificó. Y no significa esto que todo fluyó de una vez. Pero con el tiempo Dios fue organizando las cosas. Fue organizando nuestro carácter a como Él quería que fuese. Y entonces empezó a fluir la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Pero en el tiempo en que no le servía a Dios, aunque no me lo merecía, aunque Karina tampoco se lo merecía, ni nuestra casa se lo merecía, Dios fue fiel, porque en el principio, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había dispuesto que nosotros íbamos a ser sus siervos y siervas en la casa. Por tanto, Él no veía cómo yo me estaba comportando o mi esposa se comportaba en ese momento. Él veía lo que en el futuro Él tenía deparado para mí conforme al llamamiento santo que me había hecho desde el vientre de mi madre. Y es necesario que se acerque a Dios, hermana Sara, crea que Él premia al que le busca. Yo soy un testigo fiel de que Dios premia, y no solamente en el ambiente económico. El Dios en el que usted y yo creemos es capaz de premiarlo a usted también en el mundo espiritual. ¿Y cómo me premiaría Dios en el mundo espiritual? Pues Dios te premia con revelaciones, con dones, con crecimiento. Y lo que tú eras ayer ya no se compara con lo que tú eres hoy, porque Dios te va posicionando, te va transicionando. Dios va llevándote a escalar nuevas alturas en Él, nuevas posiciones en Él. Y entonces el hombre común y corriente que la gente conoció ya no va a ser la misma, Marilyn. Y aquella mujer que se irritaba, escucha esto, aquella mujer que se irritaba, aquella mujer que perdía la paciencia, aquella mujer que de cualquier cosa abría la boca y blasfemaba tanto a Dios como a aquel que la injuriaba, esa mujer ya no va a existir, dice Dios. Porque Él va a transicionarte. Tú no estás recibiendo la palabra, porque es para ti la palabra. Esa mujer ya no va a existir, dice el Espíritu Santo, porque Él te tomó. Y Él está trabajando en ti, me dice el Señor. Y Él está trabajando en ti. Él está trabajando. Sí, Espíritu. Él está trabajando en ti, dice el Espíritu Santo. Y por eso es que el Señor te ha demandado tanto que te rindas. Y por eso es que el Señor está como qué sé yo, como ya, esto es difícil de explicar. A veces tú sientes algo dentro, como que tú no entiendes qué es lo que pasa. El Señor está demandando de ti que te entregues, que te rindas, porque Él está trabajando contigo. Y esa, ¿tú sabes dónde se va a quedar? Ahí detrás. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor, amén.
Y cuando nos acercamos a Él, entendemos entonces que Él premia a todo aquel que le busca. Porque fíjese algo, usted va al trabajo y a usted le pagan, ¿verdad? Por ir a trabajar. A usted le dan un sueldo. Y esa es su recompensa por el tiempo que usted pasó dando sus servicios en el trabajo. Amén. En el mundo espiritual no es diferente. El tiempo que usted pase con Dios, alabado sea el Señor, el tiempo que usted pasa en oración, el tiempo que usted pasa consagrándose para Dios, el tiempo en que usted renuncia a usted mismo y le dice: Señor, este tiempo es para ti, ese tiempo tiene un galardón, ese tiempo tiene un premio, ese tiempo tiene una paga. Te dice Dios: nadie en el reino de los cielos trabajará en vano, nadie en la casa de mi Padre se esforzará en vano. Aquel que dedique su vida a Dios tendrá un pago más allá de esta tierra, pero también en la tierra lo verá ese pago. Alabado sea Dios. Y yo soy testigo de ese pago de Dios. Y Dios no tiene que pagarme, pero Él dice que hay un pago para mí. Aleluya. Y Fiorán menciona mucho a aquel hombre que salió a buscar trabajadores, ¿verdad, Fiorán? Y a unos los contrató de la mañana y le dijo: te voy a dar tanto por tu trabajo el día entero. Y ellos dijeron: sí, estamos de acuerdo. Y se fueron a trabajar. Pero parece como que no iba bien el trabajo. Así que ese dueño salió a buscar otros. Y encontró a otros en la tarde. Y le dijo: le voy a pagar tanto por su trabajo. Y ellos dijeron: estamos de acuerdo. Y todos trabajaron en la viña. Y al final el Señor saca y le da su tapita a cada uno, su pago. Y los de la mañana dijeron: pero Señor, ¿por qué tú le pagas a ellos igual que a nosotros? Y Él le dice: ok, ¿qué yo le dije a ustedes que le iba a pagar? Una tapita. Y con ellos yo hice el mismo trato. ¿Yo no cumplí con ustedes? Sí, tuvieron su tapita. Ahora, Dios paga como Él quiere, porque ellos también fueron y acudieron al llamado. Amén. La palabra de Dios dice que hay coronas para aquellos que perseveremos en el camino. Hay coronas al final de este camino. Y las coronas serán de diferentes tamaños, pero todos vamos a tener una corona, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Entonces, todos vamos a recibir una corona. Y usted se imagina todo con coronita grandota, que no nos quepa en la cabeza, que el Señor tenga que hacerla inclinadita y cerradita abajo, y con la puya grande para afuera. Esa va a ser su corona. Y al final, aún el que entró media hora antes de usted, antes de morir o antes del Señor venir, ese también va a recibir su corona. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Usted alabó a Dios de verdad? Gloria a Dios. Dice aquí: este es un requisito obligatorio, o sea, creer que Él existe y que galardona. Amén. Y necesario para todo aquel que se acerca a Dios. Si no creemos con todo nuestro corazón, no hay manera de que recibamos cosa alguna de parte de Dios. Y es por esta razón que muchos no reciben lo que Dios ha prometido para sus hijos, y mucho menos lo que ha dicho directamente a esa persona, ya sea a través de un siervo o a su mismo espíritu. Hay gente que lamentablemente hoy, teniendo promesas de gloria, promesas de grandeza en Dios, no humana, grandezas espirituales en Dios, donde la gente va a decir: wow, pero este muchacho ayer era un borrachón, este ayer era un alcohólico, este es la misma cosa, pero gloria a Dios, este era un drogadicto, alabado sea el Señor. Y hoy, míralo, con traje, anda en un buen carro, tiene una buena casa, tiene una buena familia. ¿Y cómo es posible que ese hombre que ayer no era nadie ni nada, hoy sea el don fulano, el evangelista fulano, el pastor fulano, el siervo, la sierva fulana, de prostituta a predicadora, alabado sea el Señor Jesucristo, de mendigo a predicador, alabado sea Dios? Y la gente no entiende eso, pero saben que esa gente fueron impactados por Dios y dijeron: yo voy. Se creyeron el cuento de lo que Dios le dijo y caminaron. Y en esto, mis hermanos queridos, nadie verá nada si no se cree el cuento. Porque hay muchos mentirosos por ahí diciéndote cuento y tú se lo crees. Hay gente que van y te prometen: oye esto, Sara. Hay gente que van a tu casa, te visitan y te dicen: mira, con este programa tú buscas 2 más que aporten tanto y eso te va a dar a ti. Y después esos 2 más buscan tanto y también te dan a ti. Y hacen una pirámide. Amén. Y usted se lo cree el cuento. Y usted, estafando gente, se cree el cuento y recibe el ingreso, pero los demás abajo no reciben nada.
y usted estafó a la gente sin darse cuenta. Entonces, ese cuento usted se lo cree. Pero qué difícil es creernos el cuento de que hay un Dios que nos salvó, de que hay un Dios que está dispuesto a darte más mientras más tú le busques. Amén. Gloria a Dios. Voy a poner un ejemplo sencillo. Con mi hija, por ejemplo. Si yo estoy haciendo un jugo en casa, mi hija, como pasa el tiempo donde la abuela, ella no va a disfrutar del jugo, porque no está en casa, no pasó tiempo en casa, no tiene jugo. Si yo hago cualquier cosa, cualquier invento, ella no va a disfrutar del invento. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estaba en casa. Amén. Lo traemos al mundo espiritual ahora. Si usted no pasa tiempo con papá, orando, clamando, rogando, dándose allí en oración por otros, jamás puede recibir lo que Dios tiene en su casa. Ay, ya se fueron. El hermano que me dolió. Gloria a Dios. No podemos recibir de Dios lo que Él tiene preparado si no pasamos tiempo con Él. Y dirá usted, hermano, que es terrible levantarse a las 3 de la mañana, pues levántese a las 4, no importa. O saque un tiempo en la tarde, pero pase tiempo con papá. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí, quiero hablarte de toda una generación de hombres, mujeres que no recibieron la promesa porque simple y llanamente no pudieron creer. ¿Sabe alguien de quién le estoy hablando? Estoy hablando del pueblo de Israel. Toda una generación que no recibió la promesa de Dios. Porque es necesario que usted crea la palabra que fue implantada en su corazón. Es necesario que si usted recibe una palabra, usted la crea, usted la asimile, usted la abrace y camine por ella y con ella. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué travieso el Señor, vive diciéndome cosas aquí. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña en número 14 lo siguiente. El pueblo, dice la palabra en número 14, se levantó. Oye esto, Elías. El pueblo se levantó en contra de Moisés y de Aarón, que eran los ungidos de Dios. Y al levantarse, dicen que empezaron a murmurar. ¿Por qué? Porque estaban frente a la tierra prometida, que era, ¿qué cosa? Su promesa. Y cuando enviaron los 12 espías, uno de cada tribu, resulta que 10 de ellos dijeron que no se podía. Y Josué y Caleb dijeron, sí, nosotros vamos a ir, nos lo comeremos como pan porque Jehová estará con nosotros. Y hablaba de esto aquí. Así que me puse a investigar más esta mañana. Y me di cuenta que la distancia de Egipto hasta Canaán era 400 kilómetros. En línea recta. Unos expertos teólogos dicen que se duraba, si hacían en camino recto, cruzando por los filisteos y toda esa tribu, en un mes hacían el recorrido. Otros dicen que ellos llegaron allí en 3 meses. Y otros teólogos dicen que fue un año que tardaron. Ahora bien, yo preguntaba en días pasados aquí, ¿qué tiempo pasó para ellos entrar a la tierra prometida? 40 años. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra que Dios había dicho de que Él iba a entregar esa tierra. Y esto tenemos que asimilarlo. Yo le preguntaba, ¿cuánto tú quieres para ver tu promesa? Antonia, ¿3 meses o 40 años? Meses quiere. Y tú, Elías, ¿cuánto quieres para ver tu promesa? 3 meses o 40 años. 3 meses. Y usted, hermano Abel, 3 meses. Y usted, hermano Fiorán, ok, para dejar de preguntar, ¿quién quiere 40 años? Nadie quiere 40 años. ¿Saben qué pasa? Que para usted recibir eso que Dios le prometió en 3 meses, tiene obligatoriamente que creer. Yo no me estoy riendo de algo que vi, señores, me estoy riendo de algo que estoy recibiendo. Y yo soy su mayor ejemplo aquí en esta iglesia. Señores, yo tengo 3 días de convertido, 3 días. Y Dios inició un proceso de aceleramiento en mi vida, que yo me sentía así como, ¿para dónde voy? ¿Y qué es lo que tú quieres? Dios llamándome, Dios convocándome a tener relación con Él, a tener intimidad con Él, provocándome para que yo me levantara a orar, provocándome para que intercediera por otro, provocándome para que ayunase, porque Él quería comunicarme cosas que en mi carne no podía decirme. Entonces Él me decía, santifícate. Como le dijo el Señor a Josué, santifica al pueblo porque le voy a entregar ahora la tierra. Ustedes están aquí o se fueron. Préstenme un chin de atención a ver si yo termino. Un chin y me voy. Amén. Dice que este pueblo se levantó
contra aquellos que Dios ungió. Y dice la palabra que aunque Dios perdonó la iniquidad de ellos, porque Moisés dijo: Señor, no lo destruya, ten misericordia de esa gente. ¿Qué van a decir aquellos de Egipto? Que tú lo traíste al desierto para matarlo. Y Dios dijo: es verdad, Moisés, vamos a darle un chance. Y le da una oportunidad y no los destruye. Más dice: todos los que vieron mi gloria, dice que él juró por sí mismo, que todos los que vieron su gloria y sus señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no había entendido lo que decía el texto. Oiga esto: la misericordia de Dios es infinita, ¿verdad que sí? Aquí dice que él se cansó cuando 10 veces lo tentaron. Porque ciertamente es infinita, porque él es infinito. Pero cada uno de vosotros, y yo también, tiene una cantidad de misericordia otorgada y asignada por Dios. Amén. Y en eso le dice: la misericordia de ellos era 10 tentaciones. Ya, Moisés. Ahora, yo juro por mi nombre, dice Jehová en la palabra, en número 14, que aquellos que vieron mis señales, y ahí también está el detalle. Mucha gente en las iglesias ve las señales de Dios y dice: wow, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Ciertamente no puedo negar las señales, pero decido no creer. Eso, que vieron las señales y lo tentaron a él, porque usted tienta a Dios cada vez que usted duda de él. Eso dice la palabra, que me tentaron en el desierto y no han oído mi voz. Dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado le verán. Y dirá usted: hay que tener cuidado con eso, Pastor Edgar. ¿Por qué? Porque podemos irritar a Dios. Hay gente que dice: Dios no es una persona. Cuando usted busca las cualidades que tiene que tener una persona, las personas se irritan, lloran, aman, y usted puede ser que esté agotando, sin darse cuenta, su saco de misericordia. Vamos a ver. Esta botella, cuando yo la abrí ahorita, me rebosó y me tiró agua encima porque estaba muy llena. Así estaba la misericordia de Dios, muy llena. Cada vez que usted duda, usted va vaciando su pote de misericordia. Está aquí abajo el pote de misericordia, medio, ¿verdad? Y ahora está aquí. Si usted continúa agotando la misericordia de Dios e irritando a Dios con su duda, con su incredulidad, viéndola: Dios mío, yo no entiendo cómo hay gente que puede dudar de las señales de Dios. Señores, si un paralítico se levanta y era paralítico, usted no puede decir que fue, que era que se hacía de por Dios, lo sanó Dios. Si alguien con cáncer, Dios lo sana, usted no puede decir que fue, que se equivocaron los médicos. Dios lo sanó. Entonces hay gente que irrita a Dios de esta manera. Miren, aquí en esta iglesia nadie, y de eso yo creo que podemos, me glorío en Dios por eso, nadie puede decir aquí, nadie, que lo que se le ha dicho de su ministerio es mentira. Hermano Fiorán, nadie puede negar las señales de Dios, porque cuando hemos hablado de parte de Dios, o cuando otro siervo de Dios ha hablado en esta casa de parte de Dios, usted ha sentido la confirmación del Espíritu Santo, o por lo menos ha visto una señal. Y usted sabe qué pasa con eso, que lo hace reo de la ira de Dios si usted empieza a caminar en forma contraria a lo que Dios ha dicho. Amén. Miren, amados, el texto que leímos es un texto el cual debemos prestarle suma atención, porque ciertamente Dios tenía una promesa que quería entregarle, y usted tiene que pensar en eso. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido? Pero la pregunta es si, creyendo a la promesa de Dios, tú has empezado a caminar y has empezado a desarrollar esa promesa y has empezado a visualizarla en el futuro. Ahorita, mientras adoraba en el principio, cuando estaba orando, rayos de luz penetraron mi ojo de este lado. Era una luz fuerte que penetraba como un cuchillo así, una luz fuerte, y sentí en mi espíritu que Dios estaba abriendo ojos de gente aquí para que vean las cosas como son, porque hay gente que no ve más allá de sus ojos carnales. Se necesitan ojos espirituales para distinguir las cosas de Dios. Amén. Y para hablar, apreciar y conocer y abrazar lo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Dice: Dios tenía una promesa, mas por las constantes murmuraciones en contra de su ungido, que era Moisés, y por tanto eran murmuraciones en contra de Dios, porque el que habla en contra del ungido de Dios
habla en contra de Dios mismo, quien ungió a ese hombre o esa mujer. Amén. Dice, llevaron a Dios a tomar la decisión de dejar un grupo fuera del reposo prometido. La promesa era para toda la descendencia de Abraham por Isaac. Amén. Sin embargo, hubo un grupo que de 40 años hacia arriba no pudo entrar a la promesa. ¿Sabe por qué? Porque dudaron. Porque su caminar de 40 años en el desierto fue de pura incredulidad. Porque el caminar en el desierto fue de pura duda. Y todo el tiempo vivían quejándose contra Dios. Todo el tiempo vivían murmurando a Dios. Todo el tiempo vivían hablando de los hombres de Dios y no podían avanzar por eso. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice aquí que llevaron a Dios a tomar la decisión de dejar un grupo fuera, por cuanto habían visto sus señales y milagros, pero aún así no creyeron a Dios. Y esto es sumamente peligroso, porque lo que llevó ese pueblo a la murmuración fue precisamente la ausencia de fe. Amén. Yo les hablé aquí de cuando Dios sanó mis rodillas. Eso no quitó que cuando yo intentaba orar, de vez en cuando me venía un dolorcito. Y yo decía, mentira, diablo, Dios me sanó. Señores, y de un día, de unos meses para acá, yo me siento tan bien que me puedo pasar 4 horas, 5 horas de rodillas. Y le dije al Señor otro día, Señor, quiero amanecerme de rodillas. No orando, porque yo no iba a orar, era dormirme de rodillas, que iba ahí. Hice el intento, no terminé, pero hice el intento. Lo lindo del Señor es que si usted Dios lo sanó de la rodilla, de rodilla, amén. Si Dios lo sanó de los pulmones, cante a pulmón abierto. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Por qué somos tan malagradecidos con lo que Dios nos da? Lo que Dios le da. Si Dios te sanó de los pies, yo me acuerdo de eso, ¿te acuerdas? Allá en el campamento. Pues mantente de pie glorificando todo el tiempo así. Como la señora y el hermano Vencia también, que Dios la sanó de los hombros, que no podían levantar los hombros. Y todo el tiempo tenía la mano hacia arriba. ¿De qué Dios te ha sanado? ¿Te sanó del corazón? Ámalo entonces. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dice, la falta de fe produce en las personas raíces de amargura. La falta de fe produce dolor, pena, espíritu de chismoso, de egoísmo y murmuración. Porque la ausencia de fe te hace andar vacío, sin esencia, sin esperanza. Y cuando esto ocurre, es necesario que nos arrepintamos. Es necesario que le pidamos perdón a Dios, porque corremos el riesgo de ser desechados por Dios. Por eso, como creyente, mis hermanos, debemos examinarnos, Felipe, continuamente. Yo soy de los que promuevo aquí el continuo arrepentimiento. Y promuevo aquí también la introspección continua. No es que usted se juzgue a sí mismo, es que usted, no puedo ahora, pero usted ale la camisa, la piel y diga, déjame ver qué hay aquí adentro, que he dejado que allí se cocine. Señores, yo le doy testimonio de lo que pasa en mi vida para que usted entienda que si eso a mí, a usted le va a ir peor. Porque el maestro dijo claramente, si eso lo hicieron conmigo, que usted va a hacer cosas peores. Y lo hicieron de verdad. Porque en Roma, en el Coliseo, echaban los cristianos con los niños para que los leones lo devoraran, para que negasen su fe. Y al que no negaba la fe, cómetelo, aunque fuera un niño recién nacido. Usted está entendiendo la maldad del ser humano. Y esa gente permanecieron firmes allí y no negaron la fe. Entonces, si eso lo hacen con el pastor, con ustedes van a ser peores. Y yo les he dicho a ustedes que en mis oraciones, por tantas cargas que recibí, tantas cosas que me estaban abrumando, mis oraciones se convirtieron en queja. Y le dije que el Espíritu mismo, luego de hartarse de mi queja, tuvo que Él mismo mostrarme mi oración y decirme, mira, escúchate. Con ese espíritu de queja yo no puedo escucharte. Tus oraciones no llegan a mí porque son quejas y quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Y todo el tiempo estoy, mira, Señor aquello, Señor lo otro. ¿Cuándo tú vas a venir a mí para decirme, Señor, te alabo? Y le prometí al Señor ese día, Señor, más nunca vuelvo a tu presencia a quejarme. Aunque lleve la queja aquí, voy, Señor, tú sabes que te voy a glorificar. Mírala ahí, pero no la voy a dar entrada. Te va en el nombre. En el nombre de Jesús te va a quejar. Siempre va a haber situaciones por las cuales quejarnos. Pero va a haber 1000 razones para darle la gloria a Dios primero. Y le he dicho a ustedes, miren, toda prueba
toda situación, todo proceso te acerca a Dios y te acerca a tu llamado y te acerca al propósito de Dios en tu vida. Lo tengo ustedes ahí como metido de ese lado. ¿Será porque están ahí en esa esquina? No, déjame mirar para acá. Pero todo proceso los acerca al cumplimiento de su propósito. ¿Oyeron? Todo proceso los va a llevar al cumplimiento de su propósito. Lo único que necesita es creer. Es necesario que creas. Dile al que está a tu lado, es necesario que creas. Aleluya. Miren, dice aquí, hay que verificar que nuestra fe no sea una fe intelectual, que nuestra fe no sea una fe sentimental, que nuestra fe no sea una fe situacional. Me explico. La cosa va bien, tengo fe. La cosa va mal, perdí la fe. Y ese demonio de doble ánimo en muchas vidas está latente. Y en mucha gente en esta iglesia hay un espíritu de doble ánimo que cuando las cosas no van bien, se le olvidó la promesa de Dios. Y ese espíritu de doble ánimo también me estaba acechando a mí. Los hermanos están criticando, me siento mal, Señor. Los hermanos se levantan, me siento mal, Señor. Los hermanos están adorando, Señor, tu gloria se manifiesta, tu poder, aleluya. Vuelven los hermanos, Señor, me siento mal. No, mentira del diablo. Los hermanos critican, Señor, tu gloria viene pronto. Alabado sea Dios, aleluya. Los hermanos no vienen a la iglesia, Señor, eso es porque tú vas a hacer con un terremoto, tú vas a remeniar su casa, vas a remeniar sus corazones, lo vas a avivar, lo vas a transformar. Y yo declaro en fe una transformación y un avivamiento sobre cada vida en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro hoy, ¿cómo estamos? 19, 18, hoy 18 de agosto. Que en el nombre de Jesús toda silla se va a llenar y va a faltar espacio para sentar la gente que va a venir a esta casa. Conforme a la palabra de Dios se profetizó en esta casa por más de 2 hombres. Alabado sea Dios. Y tal cual la palabra de Dios habló a mi vida, así será cumplida. No me importa que las vea vacías hoy. Yo sé que hay un Dios que es fiel. ¿Cuánto alaban su nombre? Así que cuando el diablo viene a decirme, pero está vacía la iglesia, Felipe. Esta mañana habíamos 3 personas. Recordé que el ministerio de TV Joshua, usted lo ve hoy, una iglesia que se congregan 6, 7 mil personas adentro. Ese ministerio comenzó con 8 gente. ¿Cuántos dirían que fue con 8? Hermano Edgar, ¿con cuánto comenzó el suyo? ¿No fue con 6? 6 personas. Y luego llegué yo, y luego llegó otro, y así éramos 50 de un brinquito. Pero esos 50 pueden ser 200 mañana. ¿Verdad, Elías? Pueden ser 300 mañana. Y por eso es que vamos a tener una iglesia grande, porque yo esta iglesia la veo chiquita. Aquí no van a caber la gente que va a traer a Dios. Aleluya. Dice aquí que es necesario que tengas experiencias con Dios, porque lo que va a hacer que tu fe sea fuerte es tu experiencia con Dios. Ustedes saben por qué a mí nadie ha podido sacarme de mi fe. No es porque no he tenido razones para hacerlo. He tenido muchas razones para abandonar la fe y irme para el mundo. Digo, el mundo no, pero quedarme por lo menos fuera de la iglesia, aunque soy el mundo. Son las experiencias con Dios que me han mantenido de pies. Porque cuando alguien me dice, no, que el Dios tuyo, que sé yo cuánto, todos conocen, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, la hermana Karina, por allá en la casa, de una gente que negó la fe, apostató de la fe, una persona cercana. Y él habla mucho de Jesús, de que Jesús esto, que Jehová aquello, que Jehová lo otro, que ese hombre no existió. Y yo le digo, ok, no existió, pero a mí me habló. Y oré y lo envió a usted para darme una palabra. Entonces no existe Dios. No existe Dios. Cuando el mismo Dios me dice, mira, fulano te enfermo de tal cosa, fulano tiene tal cosa, vete y ora, ve a declarar la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Es que si usted tiene fe, usted es capaz de traer el cielo a la tierra. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Nada es imposible para un hombre o una mujer que tiene fe. Pero esa fe no nace de una noche a la mañana. Esa fe nace de una relación con Dios. No hay posibilidad alguna de que usted tenga una fe fuerte si no pasa tiempo con Dios. Porque las dudas vienen, mis hermanos. Pero en mi tiempo devocional yo escucho su voz.
Y este mensaje Él me lo dio en la intimidad con Él. No me lo dio yo durmiendo, no me lo dio andando, me lo dio orando. Ahora, cuando yo desarrollo mi intimidad, como la he desarrollado y me afianzo mucho, ya está en el baño, Dios me dice tal cosa, Felipe. O en la guagua yo manejando me dice, mira Felipe, tal cosa, cuando tú llegues al trabajo va a pasar tal cosa. Dios, sí Señor. Y ya cuando uno llega pasa lo mismo que Dios me había dicho en el camino que iba a pasar. Por eso en casa, mientras yo oraba el día pasado, vi una joven que entró por ahí, la misma ropa con la que entró y se sentó donde estaba ella, donde está ella hoy. Y el Espíritu me decía, la llevo a la iglesia para salvarla hoy. Ella no quiso a Jesús ese día. Pero Dios la trajo para salvarla. Y me la mostró con la misma ropa que le iba a traer. Y yo estaba orando, ella entró y se sentó. Y como yo la vi, dije, oh, mírala ahí. En el mismo lugar donde yo la sentó, ahí mismo se sentó. Entonces, usted quizá cree que está aquí hoy porque decidió venir a la iglesia. No, usted fue convocado por el Espíritu de Dios para Dios tratar con su corazón. Porque Dios quiere tratar con usted. Para salvarlo, para restaurarlo, para sanarlo, para limpiarlo, para posicionarlo. Amén. Dice aquí, la carta a los hebreos, refiriéndose, y estoy terminando ya, dice, refiriendo a Israel en el desierto, en su capítulo 4.2 dice, en el capítulo 4.2 de Hebreos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Dice, oigan esto, que esto es lo delicado, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible. Es que yo puedo pararme aquí. Y por eso le decía ahorita, es necesario que crea. Y le voy a decir algo a ustedes. Yo declaré una palabra que el Espíritu me reveló. A ustedes ahí específicamente lo voy a decir. Usted puede sentir un dolorcito o lo que sea, un pullón. Usted dice, mentira del diablo. Dios dijo lo contrario. Y le voy a decir por qué. A mí me estaba dando un dolor ahí. Todos los días yo sentía ese dolor. No podía hacer nada de fuerza, un dolor terrible ahí. Y un diablito me decía, ve al médico. Y yo, mentira, diablo. Oh, gloria a Dios. Ve al médico, que eso es que tú estás enfermo de algo ahí. Yo, mentira, diablo, te equivocaste. Y un día, en el programa de televisión, orando sobre la sanidad y hablando de la sanidad divina, mientras estoy orando, el Espíritu de Dios me dice, cáncer de hígado, se sana ahora, dilo. Y yo digo, se sana el cáncer de hígado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el dolor mío también se fue. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Alguien estaba padeciendo de cáncer de hígado y el Señor en mi cuerpo me hizo sentir el dolor del otro que él iba a sanar. Y yo tenía ya semanas con ese dolor ahí, que no podía hacer nada. Nada, era así privado. Yo me hacía el loco en la casa, ustedes saben, porque las mujeres siempre están que quieren llevar uno al médico. Aleluya. Pero yo sé lo que digo, yo voy a morir en una cama tranquilo, de muchos años. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra que Él completará los días de mis años y no habrá ni pestilencia, ni epidemia, ni pandemia que visite mi casa, porque la muerte tiene que quedarse afuera, allí no caben. Yo le sirvo a un Dios que está vivo. Amén. Aleluya. Ni a mí ni a los míos. Y el diablo puede enfermarme, pero yo ahí creyendo, alabado sea Dios, porque no es que no vamos a estar libres de enfermedades. Pero si me visitan, yo le digo, tú dices en tu palabra, y me meto en ayuno y oración, o me muero del ayuno, o algo va a pasar, pero de aquí no me salgo hasta que tú me sanes. Así que si tú me ves muy flaquito un día, no fue que me dio una cosa rara, fue que seguro me enfermé de algo y estoy ayunando, ¿oyeron? O hay alguno enfermo en la iglesia y estoy ayunando por ellos. Gloria a Dios. Dice, esto es delicado, pues hay personas que están constantemente escuchando la palabra de Dios y viendo las señales y prodigios de Dios, pero no alcanzan a creer, no confían en que Dios lo hizo y puede hacerlo y quiere hacerlo de nuevo. Por eso, aunque muchos se congregan, solo algunos alcanzan a manifestar las señales de Dios, porque no es el conocimiento, es la fe. Aleluya, perdón. Es la fe en que aquello que has escuchado es cierto y que el Dios que lo dijo lo hace en el poderoso nombre de Jesús. Y ahí es donde iba a poner a la hermana Dora de ejemplo. La hermana Dora no tiene 100 años en la iglesia.
Y otros hermanos que han manifestado los dones de Dios aquí, ya sea en el cántico, ya sea en la batería, ya sea en el piano, ya sea predicando, porque no sencillamente sanidad, hay otros dones. ¿Verdad, hermana? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, hermana? Entonces hay otros dones. Y esos dones se han manifestado porque han creído. Ahora, como la hermana Dora es la que da más testimonio de eso, yo testifico de ella. También la hermana Marilyn ha dado testimonio. Y he dado testimonio aquí de la hermana Marilyn cómo Dios nos conectó de una forma que yo veo algo y digo, veo tal cosa, y ya la hermana lo había visto también. Entonces eso es don de Dios para edificación del cuerpo. Entonces esos que creyeron van a manifestar lo de Dios porque creyeron. Porque la palabra que le fue entregada a Israel no se cumplió. ¿Por qué? Porque no tenía ¿qué? Fe lo que escucharon. Lo que escucharon no tenían fe. Miren, si sobre mí, si yo voy enfermo a algún sitio y declaran una palabra de sanidad, yo la voy a hacer así. Y aunque tenga los síntomas, yo voy a declarar mi palabra de sanidad sobre mi vida, en fe. Y estoy seguro que Dios no fallará en manifestar esa palabra. Yo estaba tomando ciertas decisiones que conoce el liderazgo que trabaja conmigo. Y en una palabra que dieron en ese lugar, dijeron, la dirección viene. ¿Qué yo estoy haciendo? Esperando la dirección. Porque viene. ¿Y que yo estaba orándole a Dios en mi casa? Necesito que me dirijas y que me digas qué hacer, porque estoy confundido en esto y en aquello. Y me dijeron por ahí, la dirección viene. ¿Qué tiene que hacer el siervo? Esperar la dirección, porque con fe yo recibí la palabra. Amén.